aquí reunidos con un propósito, pues grande, ¿verdad? Siempre decimos que Dios nos tiene buenas cosas para cada día y pues su revelación y su palabra es hermosísima. Y bueno, pues hoy vamos a hablar y vamos a ver, ahora sí que a ver varios capítulos. Y ya creo que de aquí me salí, no sé si ahorita me voy a volver a poder conectar, pero vamos a hacer el intento hice una liga, porque como estaba muy grande, se me ocurrió hacer una liga, pero se me olvidó que aquí luego el internet lo agarra. Entonces, pues bueno, voy a ver, si no, de todos modos contaditas, y luego les mando los versículos, vamos a ver, ojalá sí lo pueda hacer. Y déjenme ver dónde está. Sí, aquí sí lo vamos a poder leer. Pues bueno, vamos a hablar porque a Jesucristo. A ver, ahorita voy a ver, igual y si avanza, si no, ahorita ya lo conocemos, va. Vamos a ver, y no sé si ustedes se acuerdan, que a Jesucristo, ¿cómo se le conocía? Como el camino, la verdad y la vida. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Saben por qué se le conocía como el camino? También, muy bien, porque no se podía llegar al Padre si no era por medio de Él. ¿Qué más? ¿Por qué se hacía llamar el camino? Puede ser, pues es una buena idea, aunque no es exactamente el por qué. ¿Es el camino estrecho? Porque es el camino estrecho, puede ser también, ¿verdad? Porque en ese camino llegamos a la eternidad. Porque en ese camino Él es la única manera para llegar a la eternidad. Porque es el único camino seguro, ¿verdad? O sea, hay muchos caminos, como dicen, todos los caminos llevan a Roma, no es cierto. ¿Verdad? A ver, tú vete caminando aquí a ver si llegas a Roma todo derecho. No sé, igual y no, o sea, igual y llegas a Asia, ¿no? Pero a Roma no. Sí o no sé a dónde llegues, ¿no? Exacto. Pero decíamos, el camino se llama, porque se acuerdan que en el tabernáculo había varios espacios, había el lugar santo, o sea, era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Y se acuerdan que el sacerdote tenía que caminar? ¿Se acuerdan que traía unas campanitas? ¿Se acuerdan? Y iban entrando. Y conforme iban entrando, si sonaban las campanitas, pues es que estaba vivo y que ya iba a llegar a la última parte, ¿no? Entonces, ese camino justamente era caminar por ahí, directo, pasando del atrio al lugar santo y al lugar santísimo para llegar a la presencia de Dios. Y justamente ese espacio que tenía que recorrer el sacerdote, ese camino, justamente tenía que caminar de aquí, derechito hasta allá. O sea, no tenía que dar vuelta en ningún lado. ¿Ustedes se acuerdan? Entraba aquí, caminaba y pasaba al de acá, y luego caminaba y pasaba al lugar santísimo, ¿no? Entonces, por eso era conocido como el camino para llegar al lugar santísimo. Y cuando viene Cristo, decimos, para llegar a ese lugar santísimo ya no necesitamos un tabernáculo, ya no necesitamos un sacerdote, necesitamos a Jesús. Él es ese camino que nos va a llevar al lugar santísimo. Entonces él era conocido como el camino, por eso decía él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hoy nos vamos a enfocar, yo soy el camino. Entonces yo quiero que sepan, y no sé si hayas sabido antes, escuchado, leído, que cuando Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, cuando era todavía Saulo, decía, voy a ir por los del camino. No decía, voy por los cristianos, voy por los del camino. Y si hablaba esos del camino, y esos del camino, y aquellos allá están juntados todos los del camino. ¿Por qué se les llamaba el camino? Porque seguían a Jesús. Vemos que la palabra cristianos fue ¿se acuerdan que también ya habíamos platicado de eso? Fue una palabra que usaron los romanos despectivamente para los que seguían a Jesús, para los del camino. Entonces era un sobrenombre así como decir cristianito, pues era decirles cristianos. O decirte aleluyo. Por ejemplo, hay gente que te dice, ahí vienen los aleluyos, ¿no? ¿No? Entonces, ahí vienen los aleluyos, es como despectivo, es como burlón sin hacer la burla, pero ninguneándote.
Pues eso pasaba con los del camino, su nombre era los del camino. Sin embargo, los romanos, para no darles ese nombre grande y la importancia a Jesús, les decían cristianos. Y después ya vemos que los cristianos se vuelve en una religión, la cristiandad se vuelve una religión. Y vamos a ver cómo cambia todo lo que llevaban y el concepto que tenían los del camino a ser cristianos. Porque la cristiandad se volvió en una religión. Hubo muchas cosas que se empezaron a meter que no era esencialmente lo que Jesús había enseñado. Se empezaron a meter leyes, costumbres, ritos, ¿no? Y los del camino vamos a ver que eran las enseñanzas de Cristo vivo. Entonces vamos a empezar a leer para que veamos cómo empieza Pablo y cómo empieza toda esta distorsión de los del camino a los cristianos y a la religión cristiana. Y si Pablo estuviera hoy, ¿nos podría identificar como los del camino? Sí. ¿O nos podría identificar como la religión cristiana? Que hay una gran diferencia en ser de los del camino a ser de la religión cristiana. Y desafortunadamente, ven que yo siempre digo, a mí no me gusta decir los cristianos, me gusta decir, en primero porque era despectivo, en segunda, porque no somos cristianos, somos hijos de Dios. Y en eso consistía ser de los del camino, pertenecer a la familia de Cristo, pertenecer al linaje de Dios, pertenecer y tener ciertos comportamientos y ciertas cosas que los identificaban como los del camino, como seguidores, fieles seguidores de Jesucristo, ¿no? Entonces, decíamos, pues entonces vamos a ver qué diría Pablo si se parara esta mañana y nos viera aquí. Nos diría, voy a perseguir a los del camino cuando era Saulo. ¿Sería quien nos perseguiría o le seríamos tan sin embargo? O cuando él ya es Pablo diría y nos identificaría como los de Corinto, como los de Éfeso, o nos identificaría como los del camino. Porque cuando iba con los de Corinto y con los de Éfeso y con los Gálatas, les decía, ¿quién los fascinó? ¿Quién los encantó? ¿Quién los embrujó? Porque tenían otra doctrina diferente a la que era de Cristo. Porque iba con los de los Éfesos y estaban adorando ídolos. ¿Dónde quedó lo que los del camino, la doctrina de Dios, de Jesucristo, sus enseñanzas, ¿no? Y entonces vemos que va por diferentes lugares y los va regañando. Porque dice, yo vine y estuve aquí con ustedes y les estuve enseñando lo que yo aprendí directamente de Dios. ¿Se acuerdan que él fue discípulo de Jesús? Él fue enseñado ¿por quién? Directamente de Dios. Dice que él fue arrebatado, decía, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero dice que estuve en el tercer cielo y se me enseñaron cosas indubitables. Y entonces Pablo realmente hablaba de lo que aprendió allá. Nadie vino y se lo agarró Jesús, mira, y tú, Pablo no estuvo ahí con Jesús. Pablo no fue de los discípulos, pero Pablo fue de los que fueron arrebatados y enseñados y se les mostraron todas esas cosas y con esa denuencia que tenía Pablo, vino y enseñó todo lo que había aprendido de los cielos, lo que el Padre le había revelado, ¿no? Y entonces vemos que por eso Pablo, que viene enseñando así en lugares, en las casas, y se sentaba, y es que esto es lo que dice Jesús, y es que es así, dejan estas costumbres, dejen estos ídolos, ya dejaba bien asentados, ya todos estaban bien prendidos, y estaban en el Señor, los dejaba, los encargaba, y cuando regresaba, ya estaban haciendo otras cosas. Y decía, bueno, o sea, ¿qué pasó? No se los dejé, y hasta el encargado, no, pues no te los encargué, y quién sabe, pues ya estaban haciendo otras cosas, les imponían leyes, y ahora vamos a hablar como los fariseos, y hablaban vosotros, y... Como Moisés subió por los 10 mandamientos, Aarón ya había hecho el becerro. Exacto.
Y eso fue mucho antes de que Pablo llegara, ¿verdad? O sea, ya hacían barbaridades. Ya vemos que esa tendencia del ser humano es hacer cosas que no debe. Entonces, pues vemos que entonces ya ellos hasta hablaban de otra manera, ya no se expresaban, porque decían que los del camino hasta tenían una manera de hablar diferente. ¿Se acuerdan que cuando agarran a Pedro, ya habían agarrado a Jesucristo y llegaba la gente y dice, ese Pedro también andaba con él, mira, oigan, habla como ellos. Y fue cuando Pedro empezó a decir, no, que yo no lo conozco, ese hijo, dice que empezó a maldecir, o sea, para no identificarse como los que hablaban, como los del camino, ¿no? Entonces, vamos a empezar a leer y si quieren vamos a... Ay, ahora no se me guardó el versículo. Les digo. A ver si me pueden buscar en su lupita para que me ayuden. Si le quieren poner ahí en el buscador. Aconteció que entre tanto que Apolos, para que nos lleve al versículo, porque aquí lo tengo, pero pues no sé por qué otra vez están de acuerdo que eso es muy raro, que no se guarde el versículo. Se guardó todo y no dice el capítulo y versículo. Si me pueden poner ahí, aconteció que entre tanto que Apolos, ¿Qué libro es? no sé, es que hay que ponerlo en el buscador ¿qué capítulo es? Hechos 19.1. Hechos 19.1, vayámonos por allá, muchas gracias. 19. Hechos 19.1. Me dicen cuando estén ahí. Hechos 19.1, ¿estamos? ¿Sí? Ok, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron, pues en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautizo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Cristo Jesús. Pero cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, ahí ya ven que es con mayúsculas, o sea, no es cualquier camino, es a estos del camino, maldecían a los del camino, o sea, todos los que seguían a Cristo. Maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y eso fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos.
y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevaleció poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Volvemos, hubo un disturbio, había discusiones otra vez por aquellos del camino. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no pocas ganancias a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino que en todo casi Asia ha apartado a mucha gente con persuasiones, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino, ¿dónde me quedé? Solamente hay peligro de que sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grandes Diana de los Éfesos, grandes Diana de los Éfesos. Y la ciudad se llenó de confusión, y aún se lanzaron al teatro y arrebataron a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir del pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra cosa, porque la consecuencia estaba confusa, y los más no. Entonces, vemos que aquí Pablo se pasa un buen rato, vemos que por lo menos 2 años que está discipulando, enseñando, diciéndoles y hablándoles a estos del camino, porque se acuerdan que yo les decía que cuando llega nuevamente Pablo a visitar el lugar, ya traen otras ideas. Entonces les vuelve a decir, dice que vuelve a haber disturbios y todo, porque les empieza a regañar, les dice: a ver, ¿cómo que tienes en tu casa a la diosa Diana? Y que no es la Diana cazadora esa que conocemos, a la diosa Diana. Ahorita vamos a ver quién es ella. O sea, ya andaban ahí en los templos, ya andaban diciendo que la riqueza, o sea, la diosa Diana era de la fertilidad y de la riqueza. Entonces la adoraban para que no les faltara la riqueza, la provisión, y para que no fueran estériles. Acuérdense que la esterilidad antes era como una maldición. Entonces, pues les empezó a regañar: oigan, pues, ¿qué están haciendo? O sea, ¿qué otra doctrina les enseñaron? Ustedes eran los del camino, ustedes eran seguidores fieles de las enseñanzas de Cristo, de lo que les vino a enseñar Cristo. ¿Ahora qué pasó? Entonces, Pablo dice que Pablo no empezó a tirarle a la Diana. O sea, lo que hacía Pablo, fíjense, qué inteligencia, y eso tenemos que hacerlo nosotros, porque siempre agarramos a biblazos a la gente. Y no tomes, y no comas, y no vayas a fiestas, y no te juntes con borrachos, y no te juntes con no sé qué, y no hagas esto, no hagas lo otro. Ahora ve a la iglesia y estudia, y así están nada más, ¿no? Y Pablo lo que hacía no era confrontarlos así. O sea, fíjense qué inteligencia de Pablo. Pablo les proponía algo mejor. En lugar de, entonces él, en vez de atacar a la Diana y de decir: este es un ídolo y este es el otro, les decía: ustedes, ha venido por ustedes Jesucristo, el Dios verdadero. Su provisión no es Diana, su provisión, ustedes tienen un proveedor. ¿No vieron a Jesús multiplicar los panes y los peces? Porque ustedes sí lo vieron, yo no, pero ustedes sí lo vieron. Y los regañaban, ¿no? Y ustedes sí vieron los milagros, ustedes vieron resucitar a Lázaro. Los resucitó de los muertos. Ustedes vieron sanar ciegos, cojos, mancos, endemoniados. ¿Qué pasó? ¿Cómo que ahora resulta que están adorando a Diana? Y entonces Pablo les decía:
ningún Dios que se hace con las manos es Dios. ¿Se acuerdan? Y entonces, pues él no le tiraba a Diana, porque él sabía que si hacía eso, Diana era un fundamento no solo de ideología religiosa, sino también política. Diana estaba bajo el rango de los césares, de los romanos. O sea, es más, Diana estaba como a la sumisión del mandato de los romanos. ¿Qué pasaba en Éfeso? ¿Qué creían? Que Zeus era el gran poderoso. Y su hija Artemisa, que también era conocida como la Diana, porque en griego era Zeus, y la diosa Artemisa. Pero con el nombre de los romanos, ¿ustedes se acuerdan el sincretismo? ¿Qué quiere decir? Bueno, vienen los romanos a conquistar a los griegos, y entonces ahora en vez de que se llame Zeus, el mero mero, le vamos a poner Júpiter. Y en vez de que esta se llame Artemisa, se va a llamar Diana. Entonces era lo mismo. O sea, era lo mismo, nada más le cambiaban de nombre de, bueno, pues ahora, sí, en vez de que vas a adorar, pero es la misma, es el mismo, la misma puerca pero revolcada. Y entonces les decía, pues entonces, están ustedes poniendo su seguridad, su ganancia, su riqueza, su provisión en una Diana. Dice, pues si hay un Dios verdadero, entonces él no atacaba eso, sino simplemente les hacía recordar. No sacó Jesús para pagar sus impuestos y los de sus discípulos un denario de la boca de un pez. Entonces él les decía, acuérdense, o sea, él los llevaba a que recordaran que había algo mejor. Los confrontaba, ¿no? ¿Y por qué haces esto? ¿Por qué adoras a la Diana? No, pues para que no me falte provisión. Ah, pues es que tu provisión no es de ningún ser humano, ni de tu trabajo, ni de la Diana, tú tienes un proveedor, y lo viste desde que se multiplicaron los panes, de que les dio de comer a 5,000 y sobró, y vemos cómo multiplicó siempre él, ¿no? El aceite de la viuda, y les empezaba a recordar, acuérdense, y entonces ellos empezaban a decir, no, pues sí es cierto. No, si tienes razón, pues, o sea, ¿qué andamos haciendo? Pero entonces vemos que aquí un Demetrio, ¿se acuerdan que era como el líder sindical, ¿verdad? De los que hacían las dianitas? Y les dicen, oiga, compañeros, necesito que nos reunamos aquí, porque con este muchacho Pablo nos está arruinando el negocio, tenemos que hacer algo, porque ya ve que les está diciendo que Dios es su provisión y todo, y entonces se nos está cayendo, ya están dejando de adorar a la Diana. Y entonces pues ya no nos compran nuestras esculturas. Entonces yo les quiero decir que no solamente se están alejando de nuestra religión, de nuestras creencias, sino también nos van a arruinar de nuestra economía. Entonces pues dice, no, pues hay que echar fuera a los del camino y tratar de destruir su ideología y todo eso, porque pues ya ves que vienen con sus ideas y echan a perder los negocios, porque así vemos que a donde iba Pablo, ¿se acuerdan que había uno que le iba diciendo, este es el hombre? De repente iba una mujer detrás de él, unos hombres, y este es el hombre que Dios mandó para pregonar la salvación, y dice la verdad. ¿Y qué dijo Pablo cuando venía con todos sus discípulos? ¡Cállate! ¡Te sales! ¿Qué le dijo? Espíritu adivinador. Pues estaba diciendo la verdad, pero tenía un espíritu de adivinación. Le dijo, te vas, fuera. ¿Y qué pasó? Las personas que eran dueños de esa mujer se enojaron. Pues ya le echó fuera el demonio de adivinación, y ahora, ¿con qué vamos a ganar? Entonces, a donde iba Pablo, les iba arruinando el negocio. Porque le iba diciendo, no, ese es un espíritu de adivinación y Dios ha venido a que sean libres. Y entonces, a donde iba Pablo, y a volverlos a acercar al camino y a sacarlos de esas religiones fariseas, saduceas. Y ahorita vamos a ver al cristianismo, porque vamos a ver por qué ahora ya nos volcamos hasta acá. Pues iba arruinando los negocios de todo mundo. Entonces, pues Pablo, por eso lo perseguían, lo agarraban a pedradas, porque decían, no, ahí va para allá el Pablo, les va a arruinar el negocio allá. Diferente, pero también se los arruinaba, ¿no? Entonces ya vemos con la adivinadora, con las estatuillas, ¿no? Y así iba, ¿no? También a los Gálatas, pues andaban ahí ya haciendo otras cosas que no debían, ¿no?
Entonces, pues, ¿en qué andaban los Gálatas? Pues brujerías, hechicerías, maldiciones, pues también andaban ahí comprando que la velita roja y que la pulserita del ojo, y pues quién sabe qué tanto andaban comprando, ¿verdad? Pero vemos que están metidos en la hechicería y esas cosas porque les dice, Gálatas, ¿quién los ha fascinado? Ya andan en la carne en vez del espíritu, y les empieza a decir, los frutos del espíritu son hechicerías, borracheras, y pues ya los vinateros ya les estaba arruinando también el negocio, ¿no? Entonces vemos que donde pasa Pablo, o sea, persuade, convence, no empieza a decir, no compre, volvemos a decir, no decía, no bebas, no sé qué, él venía a declarar lo que Jesús había dicho. Jesús vino a traer libertad a los cautivos. Entonces tú estás cautivo en el alcohol, búscalo, de él te va a dar libertad, y entonces así los volvía a volver otra vez, a que fueran del camino. Entonces por eso aquí habla, dice que había muchos alborotos cada rato acerca de los del camino. ¿Por qué? Porque andaban todos regados y luego les volví a decir, a ver, vénganse, otra vez, vámonos a donde tenemos que estar y a lo que Dios dice y a obedecer y todo, ¿no? Y entonces, pues ya, Pablo pues empieza a irse por todos lados y pues no lo quieren, ¿no? Y hoy en día estamos igual. Ahora nosotros, nada más que la etiqueta ya no cambiamos, ahora somos cristianos, pero de religión. Y entonces, ¿de qué se trataba de los del camino? Vamos a ver que los del camino tenían una filosofía, y esa filosofía era de que no era creer, era expresar. Los del camino no era decir yo soy cristiano y me bauticé y soy de tal lado, y no, ellos ¿qué hacían? Demostraban. Dice que tenían en común todas las cosas. Ahí no había pobres, no había gente con necesidad. ¿Por qué? Porque todos estaban hambrientos de no decir, ay, yo sé, mi fe, nada más, y actuar. Los del camino actuaban, dice que tenían en común todas las cosas, ¿no? No iban y vendían todas sus cosas para tener todo en común, para que no hubiera necesidad de nadie. ¿Qué más había? Dice que se reunían en pequeñas casas y compartían el pan y compartían el vino. Como una sola familia. Como una sola familia, justamente. O sea, justamente dice que se reunían en las casas y compartían el pan. Y eso de compartir el pan y el vino, no solamente que celebraban la Santa Cena, es compartían sus dolencias, sus felicidades, sus gozos. Era una comunidad que aunque no éramos familia, nos hacíamos familia. ¿Por qué? Porque yo te conocía muy bien, tú me conocías muy bien a mí. Y por eso es que tenían en común todas las cosas y se atrevían a vender sus cosas para que no hubiera necesidad. ¿Por qué? Porque había amor entre ellos. Y vemos que entre los que no eran del camino, por ejemplo, los Éfesos, los Gálatas, todos estos, y aún nosotros, ¿qué nos identifica ahora? No, es que yo tengo fe y la doctrina y sé mucho, como cristianos. Cada quien hace nada más para su familia y para su casa, y no les importa allá afuera. No Exacto. les importa. Exacto, no nos importa, nos hemos vuelto individualistas. Y Pablo lo que les enseñaba, somos una comunidad. Los del camino eran una comunidad, todos andaban juntos, compartían. Imagínense el chavito del pez y los panes. Pues a mí mi mamá me puso, yo ya tengo para comer. No, aquí está. Ajá, ¿y qué dijo? Trae los panes y los peces, y aquí dijo, aquí están. Y órale, los tenían en común. Digo, yo a lo mejor decía, pues igual los parte y los llena de tierra y ya valió. Yo ya ni comí. No, cuando yo sí venía preparado. Sin embargo, ahí vemos que lo que Jesús enseñaba era compartir. Era no quedarte, no guardar, no solo yo individual, sino siempre veían como esa colectividad. Y eso es de lo que habla Pablo, los que eran del camino, que buscaban ser una familia. Entonces hoy, ¿qué pasa? Cada quien dice, yo primero mis dientes y luego mis parientes, ¿no? Yo ya soy salvo, 1, 2, 3, porque desde ahí vamos a empezar, 1, 2, 3 por mí y por mis compañeros, ya soy salvo. ¿Y tu mamá? ¿Y tu papá? ¿Y tu primo? ¿Y tu vecino? ¿Y tu mejor amigo? Pero no salgo de la iglesia. Pero vengo diario y yo sirvo
Y yo todo, pero entonces ¿dónde está tu comunidad? ¿Dónde está el amor? Lo que decía, algo de los del camino, dice que lo que más se manifestaba era el amor, porque decía, y los conocerán a ustedes por el amor que se tiene. No, ahora decimos, pues yo primero como, y yo primero agarro, y yo primero me siento, y ya que el que se quedó parado, se quedó parado, ¿no? O sea, en nuestro corazón volvemos a ser como esos Éfesos, como esos Corintios, como, o sea, igualitos. Nos apartamos del camino, ¿no? Ya no seguimos la doctrina de Cristo, ahora seguimos la doctrina de los hombres, ¿no? Y vamos a ver aquí varias cositas que les quiero leer. Dice Pablo, ¿qué nos diría hoy en día si nos vieran? ¿Predican a Cristo? Porque eso es lo que hacían los del camino. ¿A dónde iban? No Pablo, donde estaba ahí ya encarcelado y con Silas, ¿qué hicieron? Cantaban, y yo me imagino que cantaban así: Dios es el proveedor, mi proveedor divino, el que me da paz. Y les habían metido una catiza, o sea, ya ahí andaban todos amolados, porque dice que se los agarraron, los apedrearon, los encarcelaron, dice que los metieron hasta el fondo de la cárcel para que no se fueran a fugar, y dice que los amarraron con grilletes. Y entonces, ¿cómo vemos que él canta? Y aunque dice, pues igual en la cárcel no había ninguno del camino, pero ellos estaban cantando. ¿Y qué pasó cuando cantaron? Dice que tembló, dice que hubo un gran terremoto. O sea, ¿se acuerdan de los que estuvimos en Acapulco? Y no fue nada, porque dice que fue de tal la dimensión el terremoto que abrió las puertas de todas las cárceles y rompió los grilletes de todos los presos. Y entonces dice que el que los cuidaba, si a ti te ponían a cuidar una cárcel, tú pagabas con tu vida si alguien te pelaba, Entonces él dijo, no, pues ya se abrieron las puertas de todos, de los... No, pues que agarra la espada, dice, ya se le estaba ya aquí encajando cuando dice Pablo, no, espérate, no lo hagas, aquí estamos todos, no nos hemos ido. Entonces, dice que en ese momento, o sea, si lo leen, tengan esa curiosidad de ir y leerlo. Y decía, ¿saben qué? No te hagas daño. Y dice, pues, ¿cómo puedes ser salvo? Imagínate, yo creo que lo convenció lo que ellos estaban cantando. Yo no sé qué estaban cantando, pero seguro, dice, ¿cómo puedo ser salvo? Seguro cantaba algo de la canción, tenía algo que ver con la salvación, porque dijo, ¿cómo puedes ser salvo? Y él le dijo, no, pues así, asado, y puedes ser salvo tú y tu casa. Dice que se fueron esa noche a la casa del carcelero. Y fueron, dice, y toda su familia se convirtió y cenaron ahí y regresaron a la cárcel. Y se volvieron a meter ahí con todas las rejas abiertas y todo, pues ahí estaban adentro. Porque dice que llegaron los menos, los jefes del carcelero, y que dicen, no, fíjate que ya mandó una carta a este cuate que está ahí encerrado, que es romano. Acuérdense que no podían encarcelar sin un juicio a un romano. Y dijeron, ay, nanita, ahora sí, imagínate, lo golpeamos, le hicimos, lo metimos hasta el fondo, no, hasta con grilletes, no, ¿qué nos van a hacer? No, ahora sí, no, pues ya peló al César, y ahora sí. Y además, pues Pablo no era cualquiera, ¿se acuerdan que era? No un buen rango, o sea, no era un pelele. Entonces, pues ya casi llegaron. No, al carcelero, ¿sabe qué? Desátelos, sáquenlos, acompáñenlos, que ya se salgan y ya se vayan, ¿no? Entonces fue por ellos, oigan, ya, vámonos. Ya, pues por lo menos ya había sido salvo él, su casa, y ya lo sacaron y ya se fueron, ¿no? Entonces vemos que algo que dice es que predicaran a Cristo donde quiera que estuvieran, hasta en su peor situación. ¿En tu peor situación sigues compartiendo de Cristo? ¿O en tu peor situación estás diciéndole a toda la gente, no, me va de la fregada? Y entonces la gente dice, pues nos hablaba de Cristo, ¿y yo a qué? Y entonces, ¿dónde está como dice la canción, ¿dónde? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde? ¿No? O sea, la gente que se burla, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde? Pues la gente se alegra cuando te va mal, porque entonces dice, ¿y dónde está su Dios? También en la Santa Palabra se dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Y dónde está tu Dios? ¿No? Dice, otra de las cosas que diría Pablo es que en medio de Éfeso, en medio de todo eso, dice que los del camino vivían diferente.
Como decían, hablaban diferente, se comportaban diferente. ¿Por qué? Porque tenían en común todas las cosas, porque eran una comunidad, porque eran una familia. No había necesidad. No había necesidades, ¿no? Y entonces dice que habría una desvalorización de la idolatría. Y nosotros decimos, pues sí, pero nosotros no tenemos ídolos. Hoy en día, dice que todo ha cambiado. Que si Pablo viniera, diría, bueno, antes adoraban a la Diana. Pero ¿sabes qué hoy es? ¿Qué es lo que Pablo vería? Pues que hay una idolatría de nosotros mismos. Porque hoy es, no, que yo esté fuerte, que yo gane mucho dinero, que yo soy el director general, el dueño de la empresa. Y gracias a mí lo tengo todo. Sí, gracias a mí lo tengo todo, cuando, pues en vez de que mi proveedor es Dios. ¿Y saben qué? Ahora con sistemas, ¿qué pasa? Los likes. Ah, ¿tú cuánto? No se han preguntado así, oye, ¿tú cuántos seguidores tienes? Ahora hasta se preguntan así, ¿cuántos seguidores tienes? Pues yo tengo 15. Uy, no eres nada. No, o sea, aquí tienes que tener como seguidores de pues no sé, estamos hablando, ¿cuántos serían los buenos ustedes que saben bien esas cosas? ¿Cuántos? 300,000, imagínate, seguidores, para que seas alguien. Entonces hoy, ¿sabes qué? Tratas de hacer cosas por ser visto, porque te den un dedito arriba, porque te sigan. Es la misma, nada más que ahora la idolatría somos unos. No trabajan, ganan su dinero. ¿Eh? No trabajan y ganan su dinero. Y ganan dinero, pues por ahí, ¿no? o no tanto, ¿verdad? Dicen unos. Ahora vemos que dentro de las dioses esos que decimos, ahora no adoramos a Diana, pero ¿qué decimos? El dinero nos da estabilidad, un futuro seguro, un control. No tengo necesidad. O sea, tenemos control, ¿no? O sea, con el dinero tenemos seguridad, pues no va a hacer falta nada. La estabilidad. Cuando antes tu estabilidad, como decían, tenían todas las cosas en común, o sea, las repartían y no andaban viendo, pues si tengo, si no tengo, si no. O si eso se ha perdido, porque hoy volvemos al individualismo, hoy cada quien, lo suyo, yo. Y la iglesia se ha vuelto una religión. Hoy es saber quién más sabe. En la época del camino no era quién más sabía, eso no importaba, era qué hacías. Como decía la palabra, dice, muéstrame tu fe con obras. Dice, esos eran los del camino que decían, sabemos esto, sabemos lo otro, pero lo proyectamos, lo demostramos, ¿no? Ahora decimos, pues sé, y me sé este versículo, y me sé esto otro, y tengo un doctorado. ¿Cuánta gente conocemos que tiene doctorados y de apostolado? Y no, a mí no me digan Silvia, a mí díganme la gran apóstol, profeta, y no sé, o sea, el título es importante. O sea, en ese tiempo, ¿a poco a Pablo le decían el gran Pablo, del apostolado, del no sé qué? Pues no. ¿Y quién es? Se lo reveló Dios todo. Como dicen, el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, pero se lo reveló. Y él, pues todo lo que sabe venía directamente de parte de Dios. Aprendió del mismísimo. Pues sí, exactamente. Y en la cárcel hizo varios libros. Y en la cárcel, pues hizo muchos libros. Pues hizo todas las cartas paulinas, ¿no? A todos, justamente, imagínense, él con todo y todo estando encerrado, aún mandaba cartas. A ver, chécame, voy a mandar a fulano tal ahí con los de Éfeso, chécate que anden derechitos, porque acuérdate que fui. Y cuando fui, andaban ahí con la Diana, ahí dándole y comprando sus figuritas y todo. Y hacía sus cartas y llévenselas, ¿no? Y por eso siempre decía, ahí te mando a Gallo y ahora te mando a Diótres, decía, no sé quién es más. Pero y andaba mandando siempre a alguien con las cartas y ve y vigila, ve y haz. O sea, el que él estuviera encerrado, el que estuviera en algún lado, el que estuviera exiliado, no le era excusa para predicar. Y como decimos hoy, nosotros no predicamos. Hoy no practicamos. Hoy no tenemos una comunidad. Y yo te digo, sé que es difícil. Sé que es difícil. Y te lo digo yo porque tenemos que repartir el tiempo y a veces no queremos estar cómodos. Pero yo te quiero decir en esta mañana
que Dios no te quiere en una religión. Hay gente que dice, es que yo vengo el domingo y con eso ya cumplí. O ya leí mi Biblia y ahora en la mañana ya cumplí. Si tienes una gran comisión, volvemos a decir, ¿cuál es la gran comisión? Las 24 horas del día. ¿Cuál? Las 24 horas del día. Todos los días. No. La gran comisión es hablar, ir y hacer discípulos. En la época de Pablo, ¿saben qué hacía? Hoy solamente, ¿se acuerdan de lo que pasó con Constantino? ¿Qué hizo Constantino? A ver si saben un poco de historia o tampoco saben historia. Ni saben quién fue Constantino. ¿Qué pasó? ¿Eh? Tradujo la Biblia. Constantino, no. ¿Se acuerdan que favoreció al cristianismo? Y hizo que todos se convirtieran al cristianismo. Pero ¿qué pasó cuando todo el mundo se convirtió al cristianismo? Entonces ahí venimos de, yo soy de cuna cristiana. Y sin discipulado, no hay conversión del corazón. Así te lo digo. Porque el decir, no, pues ya creo que Jesucristo fue mi Señor y Salvador, murió y resucitó. Sí, y luego dice que el Señor, ve y haz discípulos. ¿Qué quiere decir discípulo? Que tú nada más le digas a ver, tú repite. A ver, siéntate, vamos a repetir. ¿Dar qué? Dar clase. Ya recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, qué bueno. Pero hoy, entonces ahora te tengo que enseñar las buenas nuevas que tiene Dios para ti. Y no le vamos a decir, deja de beber, le vamos a decir, hay otra opción en el que pueden ser sanadas tus heridas, pero hay que discipularlo, hay que decirle dónde, cómo, cuándo, con la palabra, y porque dice que la palabra, ¿qué dice? Nunca regresa vacía, cumple el propósito para el cual Dios le envió. Pero pues si tú no estás discipulando a alguien, pues ya recibió a Cristo y luego ¿qué? Pues va a decir, pues yo cuando tenga hijos y familia, pues yo soy de cuna cristiana. Un letrerote aquí. ¿Pero qué sabe? Como decía Pablo, ¿y dónde están? Todos esos que no eran del camino, que los llamaban cristianos, no eran del camino. Decían ser de Cristo, seguían a Cristo. Acuérdense que cuando a Cristo, ¿cuántos seguían a Cristo? Dice que había los 7,000, los 5,000, los 70, los 30, los 12, los 3, el 1, Juan, ¿no? O sea, Jesús seguía muchos. Pues así nosotros. O sea, sí, soy cristiano y con mi letrero y nada más. No eres del camino. Oye, yo porque nací en cuna cristiana ya, porque yo vengo los domingos ya. O sea, es una implicación de muchas cosas y como decimos, hoy quiero que regresemos a eso que dice, yo soy el camino. Dice, yo no quiero que seas cristiano, yo no quiero que seas de una religión, yo no quiero que te pongas un letrero, no quiero que digas que recibiste a Cristo, es un conjunto de cosas. Lo que Cristo vino a enseñar, que lo hagamos. Ahora, ¿es difícil? Pues sí es difícil. ¿Por qué? Porque requiere, y ya te lo voy a decir, yo tengo el estudio de los viernes y requiere a veces, oye, me invitan a una fiesta, ¿no me quisiera ir? Sí, a veces no me quisiera quedar, déjense una fiesta, porque la verdad es que las fiestas no me gustan. Que yo digo, estoy cansada toda la semana de trabajar, ¿ustedes creen que no quisiera yo quedarme en mi cama? ¿Durmiendo? ¿Descansando? ¿Viendo la tele? ¿Estando con mi hijo? A veces sí. Pero tenemos que discipular a la gente que amamos para que crezcan, no solamente a decir, pues recibe a Cristo y ya. Y ahí te dejo. Nunca se va a cambiar su vida. Dios hará cambios con lo poco que sepa o con lo que Dios tenga misericordia. Pero si tú amas a esa persona, lo que más deseas es que rapidito salga del alcoholismo, de la drogadicción, de la pobreza, de la tristeza, de la amargura. Pues ¿cómo va a salir si nadie les enseña? ¿No? No dice, ¿cómo creerán si no han oído? ¿Cómo van a creer que hay sanidad? Pues si ni saben que hay sanidad, o sea, saben que Dios los salvó y que si se mueren van a la vida eterna, pero pues yo no sé que hay sanidad, no sé que hay provisión, no sé nada de eso. Y yo hoy te quiero decir
Y como estamos empezando el año, va de nuevo y les vuelvo a decir, tienen que pensar en discipular a alguien. De verdad, si dices que amas a alguien, de verdad eso duele. Que tú digas, amo a alguien y lo tengas cerca y tengas la oportunidad de decir, ustedes van a tener que armar sus propias estrategias, ¿eh? Con juegos de cartas, con las cartitas de esas de, a ver qué tanto sabes de la Biblia. A lo mejor no saben nada, pero dices, vamos a jugar. Y aunque lean las respuestas, ¿o qué otra cosa podemos hacer? Un discipulado como de misterio. ¿Se acuerdan que yo les decía a mi mamá que nos empezaba a contar las historias, ¿no? Que cuando yo le decía, no, que el inglés, que a quién se le ocurrió, qué barbaridad. Y entonces decía, a ver, si de veras quieres saber qué pasó con los idiomas, te empiezo a contar de la Torre de Babel. Pero por eso tenemos que ser bien ingeniosos, ¿eh? Porque atrapar y captar a alguien que vamos a querer discipular, hay que preguntarle a Dios cómo le vamos a hacer, porque pues la gente no va a creer, ay, sí, yo me siento y tú dime. No, o sea, es muy difícil, algunos querrán, pero no todos. Y vamos a tener que ver cómo le hacemos. Y decía, ¿quieres saber? Mira, fíjate que los idiomas estaban construyendo la torre y estaban todos muy a una, y pásame el ladrillo, el cemento, y pásame aquí, todos muy coordinados, y vamos a llegar al cielo y seremos uno, y así cuando Dios nos quiera dividir, pues aquí nos reunimos y todo, y ¡zas! Que los empieza a confundir, ¿no? Y entonces ya, ahí nos dejaba, ¿cómo? Ya se va a confundir, y luego, pues es que si quieres saber lo que pasó, te dejo el capítulo tal, versículo tal, y léelo. Entonces ya te quedabas, no, pues sí tengo que leer, no me puedo quedar así, ¿no? Entonces, ella ideó sus métodos para irnos interesando a leer la palabra. Y dice que la palabra cumple el propósito, aunque leamos, esos, que el arco iris, que qué más les gustaría ahí que vean así como que podemos. O sea, a los que les gustan las novelas, mejores novelas, no hay que los de la Biblia, ¿no? Y que si esa que ya agarró a Lea, y que tuvo hijos, y que no, pero yo quiero a la otra hija, y que el yerno lo engaña, el suegro lo engaña, y pues si quieres trabajar otros 7 años. O sea, hay tantas historias que podríamos contárselas a la gente y decirle, y sacar el mensaje que Dios tiene ahí para cada uno de nosotros y para cada uno de los que queremos compartirles. Y tenemos que idear, pero lo que sí es que yo quisiera que te propusieras que no te quedaras sin la gran comisión. Oye, que requiere tiempo, sí. Que da flojera también. Que pues hay que disponer, pues a lo mejor digo, no sé, a lo mejor tú no eres de los míos de cada viernes. Una vez al mes. Digo, casi no va a avanzar mucho, pero pues aunque sea, vamos empezando por algo, ¿no? Una vez al mes. ¿No? Oigan, ¿saben que los invito a mi casa y vamos a platicar? Y bueno, a lo mejor no les platicas mucho, pero sabes que hacen una lista, fíjate que este año lo que Dios hizo que era muy difícil, y mira, se hizo esto, y buscar los versículos donde Dios respalda cada una de las cosas que Dios hizo con nosotros. Sé que no es fácil, eso requiere tiempo, porque le vas a tener que invertir unas horas a buscar eso para cuando llegue la gente a tu casa, tu amigo, tu primo, tu mamá, tu papá, tú les puedas decir. Y entonces, pues mi motivo de esta plática esta vez es que regresemos al camino, que seamos los del camino, que realmente hagamos la gran comisión y que nos volvamos a lo que Cristo enseñó. Y vamos a buscar, pues hay muchos versículos, se los voy a mandar por ahí en el chat, de que, pues cómo era, ¿no? Que tenían las cosas en común, que se les conocía porque se amaban unos a otros, porque... ¿qué otra cosa? Porque, sí, porque vivían en comunidad, porque se reunían para comer, porque tenían esos tiempos. Entonces, tú con tu familia, porque digo, ¿qué caso tiene que nosotros nos reunamos aquí? A ver, ya somos cristianos. O sea, la verdad es que a veces digan, no, pues si tenemos que hacer eventos a la iglesia. No, es que nosotros ya somos cristianos, ya somos de los del camino, ya somos hijos de Dios. O sea, al que tenemos que ir a salvar es al que está allá afuera de tu casa, a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, a tu mamá, a tu prima, a tu hermano, no sé. Y hay que idear algo para captar su atención. Pastor, ¿alguno no quiere? Yo no digo que todos quieran, pero hay quien sí quiere. Yo, el grupo que tengo de los viernes empecé porque alguien quiso.
Porque quiso una persona, y luego de esa una persona se unió dos, y se unió la tres, pero ¿sabes qué? Tenemos que empezar queriendo nosotros, porque pues queremos, no, es que mi viernes, o digo miércoles, no sé qué día quieran ustedes poner, ¿no? O sea, yo digo porque a mí me queda más fácil el viernes, pero queremos nuestro viernes, nuestro lunes, nuestro martes, mi descanso, y se nos está yendo, no sé cuántos años tenemos, ya ahora sí creo que nuevos no tenemos, a ver, ¿quiénes tienen un año aquí? Bueno, en Cristo, porque aquí igual poco, pero como hijos de Dios, un año, dos, un año tú tienes, dos, tres, cuatro, cinco, no, pues ya, o sea, ya, de tres para adelante yo creo que perdonada a ella. ¿Y quién más tiene? A lo mejor ella que tiene tres, ella de uno y ella de tres. Pero todos los demás, ¿cuántos discípulos tienes? Levante la mano quien tiene un discípulo. Es que yo con mi primita, porque ella me preguntó Sí, cuenta. Uno. y mi mejor amiga. Ok. Ya tienen. Uno. Ahí está. ¿Y los demás? Uno. Ya no les estoy pidiendo dos, tres. Uno. Uno. Lo que yo les digo, los que estamos aquí no tenemos uno. Uno. Y que nos sentemos periódico, no vayan a agarrar que, ay, sí, le hablo cada mes. No, eso no es discípulo. Discípulo es, te voy a dar una clase como los de la guitarra, una vez a la semana. Venimos una hora, o sea, tampoco la vamos a sentar 5 porque lo vamos a llenar de cosas. Pero empezar y decirle, ponlo en práctica, prueba que es verdad, prueba que sirve, ¿no? Porque se nos está pasando la vida y cuando Dios venga y nos pregunta y dice que nos va a demandar la sangre, a ver, ahí les va. Eso no me gusta decirlo porque suena como, ay, ahora sí ya nos va a amenazar. Pero dice que la sangre nos será demandada de aquel al cual no le hablemos. Dice, ¿se va a ir al infierno? Dice, ¿se va a condenar? No, se va a condenar por su boca, porque a ellos les van a decir, si quiso, no quiso, o sea, cada quien se va a condenar, dice, cada uno dará cuenta de sí delante del Señor. Pero va a decir, fue tu mejor amigo, ¿y no le dijiste? O sea, ¿cuántos años fue tu mejor amigo? ¿Quiénes tienen aquí mejor amigo de un año? ¿De 2 años? 3, 4, 5, pero tienes familia, 6, 7, 8, o sea, ¿y ya le hablaste a tu mejor amigo de 7 años? Bueno, hermana, es muy no. A veces, como decía usted, a veces sí se les ha, bueno, yo hablo de mí, yo sí les he dado el testimonio porque muchos saben cómo fui, ¿no? Aquí en la unidad. Ajá. Entonces, a través de eso, pues luego me preguntan a mí, es sí. Y ahí es donde yo empiezo. Claro. Es que el Señor a mí me cambió porque yo lo recibí, bla, bla, y empiezo. ¿Y alguno ha de querer? Y hay muchas personas que lo reciben. A mí han llegado a mi casa y me han gritado en la madrugada, me han dicho, ¿sabes qué? Ya no quiero drogarme, ya no quiero tomar, ya no quiero... Y es cuando ahí a mí, bueno, yo así, Dios ¿no? me está... Pero ahora hay que decir, bueno, ya quisieron y como decimos, ahora hay que disipularlos, porque no solamente es que reciben su salvación, sino... Es que muchos no quieren, es que no los vamos sobre, o sea, se les habla, pero tú ya cumpliste. Claro. Dar el mensaje o a la familia, ¿no? Sí, eso ya es personal, ¿no? Claro. Lo veo. Pero lo que sí, estoy segura que si ustedes buscan a su alrededor de todos sus amigos, porque, ay, no todos tenemos un amigo, la verdad, no creo que seamos los sin amigos. No creo. Pero tienen, o vecinos, o familia, ¿no? O ya de plano usted ya nada. No, nada, bueno, puede ser, el hermano es nuestra excepción. Sí. Yo en el metro, en el RTP, en la micro, en la calle, han recibido a Cristo. Pero anda en la calle y no lo vuelvo a ver. Ah, no, bueno, eso está bien, pero debemos, dice, hacer discípulos. Tenemos que agarrarnos uno. O sea, está bien, eso tenemos que hacer. Obviamente tenemos que hablar de Cristo y a uno será de ráfaga, ¿verdad? Pero a los que tenemos ahí o a nuestra familia o así, tenemos que hacer. ¿Sabe lo que a mí me pasó, pastora? De que me acuerdo mucho, bueno, ese momento ayer no me pude que
tenemos que pedir que Dios hable. Y eso a mí es mayor. Porque yo quise hablar de una persona que me sacó infartos y toda una persona grande. Él tiene, no sé, más capaz, pero es surfita, yo lo escuché, pero nunca me acordé de las palabras del pastor. Y le digo, bueno, ya que estás nombrando, y me nombró un montón de santos, le dije, ¿por qué no primero pones a Dios y luego a los otros dos? No, y volvió otra vez. Claro. Virgencita, sí, no, y esos quizás no se van a dejar, ¿no? Pero digo, de los que tenemos que ya recibieron a Cristo, porque sí tenemos a quien ya recibió. Pero ¿saben qué pastora? Que cuando yo caminé, me acordé de lo que dijo el pastor, Claro. tienes que pedir al Espíritu Santo que hable, ¿verdad? Dije, pues ya no. Sí. No, y está bien, pero lo que sí tenemos que hacer es, ustedes piensen y disipulen a alguien. Pero antes pedía. Porque decimos, o bueno, por ejemplo, vamos a suponer, no sé, en una familia, a lo mejor ellas, que son 3, que se disipulen entre ellas, ¿no? Digo, no es lo ideal, ¿no? O sea, debería ser alguien nuevo que está empezando. ¿Por qué? Porque nosotros mandamos por eso aquí los estudios, porque están en YouTube, les mandamos los estudios de los viernes, de los miércoles, o sea, se les va mandando a través de YouTube miles de estudios para que puedan. Pero digo, como excusa, podría ser tener uno familiar, que no es lo ideal, pero a lo mejor en ese familiar invitas a tu primo, a tu vecino, como decías, tenemos que hacer estrategias, obviamente no todos van a ser las mismas, tenemos que idear para captar la atención, pero bueno, el motivo es, ¿sabes qué? No nos conformemos a que somos cristianos, una religión, de verdad seamos los del camino, que el Señor nos identifique como los del camino, como los seguidores de Cristo, siguiendo sus instrucciones. Y una de las instrucciones que dejó muy clara para cada uno de nosotros es: vayan y hagan discípulos. Yo lo hice con el novio de mi hija. El segundo día que entró a la casa, el novio de mi hija. Ajá. Le hablé, hijo de máquina, que hasta el final me dijo mi hija. Ya lo aturdiste, ¿no? No, pero el discipulado tiene que aceptarlo, el que tú lo invitas. O sea, el que tú le digas, oye, pues nos podemos reunir 1 hora todos los martes, ¿no? A la hora que puedan, o miércoles, o jueves, o sábado, no sé, a lo mejor ustedes dicen hasta el mismo domingo, no sé, 1 horita. Y digo ameno, tampoco se trata de, a ver, te voy a dar clase y el pizarrón. No, tomándose un cafecito y platicando. O sea, hay que hacerlo ameno, ¿no? Pero ¿sabe lo más bonito, pastora? Que me trajo una Biblia por parte de su hermana. Fue la que trajo. O sea, que tiene mucha lealtad. Nosotros acá, a ver, podemos. Claro. No, y digo, eso es importante. Entonces, ustedes tienen que pensar quién. Yo no puedo decirles quién, ni cómo, ni nada, pero simplemente quiero meter eso en su corazón, de que tienen que discipular a alguien. O sea, aquí yo les voy a decir, y no porque los traigan aquí, porque no se trata de ver cuántos juntamos. Pues digo, para juntar, yo te apuesto que les digo, les doy 100 pesos por 1 hora que vengan y a cada uno y llenamos. Pues, o sea, no se trata de, o sea, eso no es el chiste. Pues eso a Dios no le importa. O sea, Dios quiere que si vienen aquí, es porque ya van a empezar a estar convencidos, porque están recibiendo. Y no importa, oye, es que ya tengo 3 años discipulándolo y no viene, no importa. Algún día. Y no es importante, vuelvo a repetir, porque si volvemos a decir, los mismos de Éfeso, con lo que Pablo contrarrestaba contra todos los fariseos y los saduceos, es porque ustedes tienen que venir al templo, a la sinagoga, ¿se acuerdan? Eso era lo que contaba, no importa cómo fueras, pero tú ven a la sinagoga, pues tampoco se trata de que vengan aquí y ya, o sea, porque no hay que cumplir, o sea, con que a lo mejor no venga aquí, pero se esté discipulando, esté recibiendo, eso es lo que importa, o a lo mejor luego vendrá, no lo sé, pero lo importante no es el punto que venga, es que tú tengas un discípulo, a quien estés discipulando, a quien estés dando, ¿no? Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios por su palabra, que Él nos guíe, que nos ayude, que pensemos a quién vamos a discipular, que pensemos cómo lo vamos a hacer, que pensemos
¿En qué momento lo vamos a hacer? Y pues a ver, Dios dirá. ¿No? Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias, papito lindo, por toda tu misericordia, por tu bondad, por tu palabra, porque nos has dado grande enseñanza con tu palabra, Padre, sabiendo que no nos debemos conformar con una etiqueta de ser cristianos, de pertenecer a una iglesia, sino realmente ser del camino, de ser los seguidores de Cristo Jesús, con sus enseñanzas, porque dices que la vida eterna es que te conozcan a ti y a Jesucristo, tu Hijo. Y Padre, pues eso es lo que queremos hacer, queremos conocer, queremos discipular, queremos cumplir con la gran comisión que tú nos has encomendado de que hagamos discípulos, que no solamente les hablemos una vez, sino realmente sintamos carga, porque sus vidas sean transformadas, que sus vidas sean cambiadas. Y Padre, te queremos pedir también, principalmente también porque nuestras vidas sean transformadas, primeramente Dios, para que seamos testimonios vivos para con los de afuera. Y te pedimos, Padre, que tú pongas en nuestro corazón a quien hemos de discipular. Te pedimos que tu Espíritu Santo prepare a quien quiera ser discipulado. Nosotros nos disponemos en tiempo, en forma, en recursos, en espacio, para cumplir con lo que tú nos has dicho, la gran comisión. Que no haya excusas, queremos ser como Pablo, ¿no? A veces decimos, ay, como no somos como Pablo, que fuimos al tercer cielo y, ay, eso sería maravilloso, Padre. Yo siempre digo, ¿cómo no podría yo ir allá y ver qué hay? Porque eso estaría padrísimo, porque aún a Pablo le dijeron que había cosas que no podía escribir ni revelar, y pues él se las quedó de secreto, y a mí me encantaría estar allá, pero también, Padre, el compromiso que tenía Pablo, vemos que cuando estaba equivocado era pues muy disciplinado, era muy insidioso, ¿no? Y cuando tú lo tomaste, pues todo lo hizo con diligencia, insidiosamente, ¿no? No importaba que estuviera encarcelado, que estuviera arrestado, que estuviera exiliado, nada, o sea, nada lo detuvo, Padre. Danos ese corazón como el de Pablo, transfórmanos, porque sabemos que esa conversión que tuvo de Saulo a Pablo, pues fue un encuentro contigo. Así te pedimos nosotros también ese encuentro que hemos tenido contigo, que sea transformador, que sea de choque, que podamos cambiar de esa manera tan renuente y peculiar, que así como antes éramos tan insidiosos para el mal, para hacer lo que no se debía, hoy podamos tomar esa resiliencia y ese entusiasmo para hacer lo que es debido dentro de tu palabra, Padre. Pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, porque nuestro corazón está dispuesto, pero siempre tenemos excusas, como dicen mis hijas, el tiempo no se tiene, se hace. Y haznos hacer un tiempo para tener un discípulo, cada quien, no sé si como familia, como individual, no lo sé. Tú das sabiduría a cada uno de cómo lo ha de hacer, pero que podamos cumplir con eso de que no pueda ser que uno de nuestros mejores amigos, de la familia que más amamos, se pueda ir y morir sin conocerte, porque dices que pues el que se condena por sí mismo se condena, pero si nosotros nunca le hablamos, su sangre no será demandada. Y Padre, te pedimos que eso nunca suceda en nuestras vidas. Queremos estar listos, queremos estar pendientes, queremos hacer tu voluntad. Y papito lindo, pues clamamos a ti en el nombre de Jesús que esto pueda ser real en nuestras vidas. Te pido por cada uno de nosotros que tú nos des la sabiduría, el entendimiento, las palabras, la técnica, la estrategia para poder llegar a muchos en el nombre de Jesús. Papito, pues te damos gracias por todo lo que hemos recibido, porque todo este año, todos estos años, hemos recibido mucho de ti, y pues también hemos recibido mucho, que hemos tenido muchos días de descanso, mucho tiempo para nosotros, pero también hemos dejado a un lado lo que tú nos has encargado, Padre, haznos diligentes. Pon en nosotros, en nuestro corazón, convicción de hacer las cosas. Papito, te damos gracias y te pedimos por esto, porque sea posible, danos sabiduría para presentar a Cristo. Y mi Jesús, gracias por morir en la cruz.
Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por tenernos a cuentas. Gracias por dirigirnos al Padre. Gracias por ser el camino. Gracias. Gracias, Jesús, porque todo lo hiciste tú para que nosotros no tuviéramos que hacer nada. Gracias porque nos escogiste y se pagó un gran precio con tu sangre. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque moras en nosotros y tú nos das espíritu de poder, de amor y de dominio propio para cumplir los propósitos del Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos guías a toda la verdad y aunque sepamos mucho o poco de la palabra, tú utilizas nuestra boca para que podamos discipular lo mucho o lo poco que sabemos o lo básico, no importa, pero con eso ir creciendo nosotros mismos y hacer crecer a otros en tu palabra y en todas las cosas buenas que tú tienes para ellos. Gracias, bendito Padre, toda la honra y la gloria para ti, porque solo tú puedes ser alabado y bendecido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén.